A continuación nos acompaña el ingeniero José Gonzalo Palé Vargas. Él es subgerente de la jefatura de la subdirección de distribución y como semblanza, él ingresa a la Comisión Federal de Electricidad el 14 de mayo de 1985, ya cuenta con 30 años de experiencia, tiene una maestría en liderazgo desarrollador, una maestría en administración y es ingeniería química y de sistemas. Y es ingeniero químico y de sistemas. Su experiencia laboral en Comisión Federal es subgerente de la Subdirección de Distribución de 2008 a la fecha, jefe de Departamento de Gestión de la Subdirección de Distribución de 2000 a 2008, jefe del Departamento de la División Oriente, auditor de Contraloría Regional Sureste, supervisor de generación. Entre sus logros más destacados tenemos dentro de la Comisión Federal el desarrollo del modelo de evaluación del desempeño de las divisiones y zonas de la Subdirección de Distribución, responsable de diversas actividades derivadas durante la extinción de luz y fuerza del centro, como el seguimiento de la toma de control y mejoramiento del servicio, responsable en la Subdirección de Distribución de la atención y seguimiento de los requerimientos emanados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, también como coordinador de la formación directiva, escuela de líderes y temas relacionados con la reforma eléctrica. Ha participado también en las siguientes obras literarias que son Perspectivas de Comisión Federal ante la nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la organización de Comisión Federal en entidades operativas autónomas con planeación integral de recursos y la reestructuración del sector eléctrico en México, una propuesta institucional. Como reconocimientos, tiene el Premio Nacional del Trabajo en el año del 2009 y la medalla Adolfo López Mateos en el año 2010. Les pido por favor que recibamos al ingeniero José Alonso Palé Vargas con un fuerte aplauso. Bienvenido, ingeniero. Después de una plática muy ilustrativa y muy clara del licenciado Jesús Luis López, creo que queda claro que el tema de la reforma es un tema muy complejo y muy extenso en todos los sentidos. Y pues aquí voy a tratar de hacer un esfuerzo por, en este poco tiempo, tratar de explicar lo que es el papel de la CFE en el mercado eléctrico nacional en este nuevo marco. Como les comentaba, podríamos estar hablando de estos temas durante, yo creo que toda una semana y no terminar por su amplitud y en algunos casos su complejidad. Adelante, por favor. Bueno, primero, en el contexto en el que estábamos todavía hasta la fecha inclusive, porque a partir de los cambios legales apenas estamos en el 2015 en un proceso, es el parteaguas, es esta coyuntura en la que estamos cambiando. Teníamos un modelo organizacional de CFE con diferentes direcciones, donde destacaba la dirección de operación desde el punto de vista de los procesos operativos, una cadena de valor de generación, transmisión, distribución, un SENACE y un área de comercialización que estaba incluida dentro de la propia subdirección de distribución. Adelante. Dentro de los datos básicos, aquí hay alguna estadística de lo que es la CFE a nivel de centrales, unidades, capacidad, igual transmisión y las líneas de distribución que teníamos prácticamente de 138 hacia abajo, toda la subtransmisión, con excepción de las penínsulas. Aquí el 115 lo había tenido transmisión, pero en general esto es el contexto en los diferentes procesos. Adelante. A nivel de distribución tenemos circuitos de media, subestaciones, líneas de alta tensión, de 69 a 138. Tenemos la alta tensión y la media, que todavía también ha sido uno de los temas de fronteras de tensión que está por definirnos la Secretaría de Energía, transformadores de postes y la red de baja tensión de 120 a 220 voltios. Adelante. Y atendemos a cerca de 38 millones de clientes. Adelante. El mercado eléctrico al cierre de 2014 se encontraba, como ustedes ven, a nivel de usuarios y ventas, en una condición muy interesante. Prácticamente
el 88% de los usuarios, que son los domésticos, los residenciales, consumían alrededor casi del 26% de la energía del país, mientras que el 0.77%, que son los industriales, consumían casi el 60% de la energía que se facturaba. Y de ahí, pues, una diferente composición, pero resaltando principalmente estos dos actores. Adelante. En los años 90 se cambia la ley y después, desde la etapa de la nacionalización de la industria eléctrica, se abre la oportunidad a la participación de actores privados, particularmente en la generación de energía eléctrica. Así aparecen las figuras del autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, pero es precisamente a partir de la figura del autoabastecimiento y la cogeneración que Comisión comienza a perder clientes. El mercado ya no es solamente de CFE, sino el mercado se empieza a compartir. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que el servicio público se reserva a la nación y por lo mismo en su momento era facultad de dar el servicio público de Comisión Federal de Electricidad y en su momento también de Luz y Fuerza en el área central del país. Sin embargo, la figura del autoabastecimiento abrió la posibilidad que a través de contratos y asociaciones entre alguien que pone una planta de generación y algunos consumidores importantes privados pudieran tener asociaciones incluso hasta de 100 pesos, ¿verdad? Con una acción, ya eran socios y podían estar siendo suministrados a través de la figura del autoabastecimiento. De esta manera, como ustedes pueden ver, la figura del autoabastecimiento del 2010 al 2014, pues a pesar de que se incrementaba la facturación de CFE, también se incrementaba la facturación de autoabastecedores que entregaban energía de manera remota a sus propios centros de carga con los cuales tenían sociedad. Esto ya fue la primera parte donde Comisión empieza a abrirse dentro del contexto del mercado hacia los particulares. Sin embargo, bueno, había muchas discusiones sobre este tema, si eso realmente era válido, si era ahí una argucia de ley para dar un servicio público disfrazado de autoabastecimiento. Se hablaba también el tema de los costos del porteo, que estaba muy barato. Había una discusión sobre estos aspectos y es precisamente, adelante por favor, cuando cambia la ley ahora lo que es la ley de la industria eléctrica, cuando las reglas también comienzan a cambiar. Ok, se abre el servicio público, pero se abre de una manera mucho más, considero, equitativa para los actores. Uno de los aspectos aquí básicos y consideramos importantes, donde cambia básicamente el paradigma de CFE de lo que era durante más de 75 años y lo que debe de hacer de aquí en adelante, es precisamente en su fin y objeto. Anteriormente, ante la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 4, se hablaba de razones predominantemente operativas y obviamente una razón de CFE que inclusive en aquel sellito original que ustedes lo recordarán con un transformador, una torre de transmisión, decía electricidad para el progreso de México. Comisión se crea en 1937 en un país predominantemente agrícola y rural. Había que fomentar, había que electrificar, había que generar, donde pues no era rentable inclusive para los privados. Ahí nace Comisión, crece y llegamos a niveles de electrificación superiores al 98%, comparables con los países desarrollados en cualquier parte del mundo. Sin embargo, este propósito social, que a veces justificaba muchas cosas,
cambia significativamente en el contexto de la ley de CFE y establece algo que es un cambio paradigmático muy importante para todos nosotros, donde se establece que ya no solamente Comisión de Electricidad, en su artículo 5 lo explica más ampliamente en su objeto de la ley, ya no solamente es la parte de generar, transmitir, distribuir, comercializar energía eléctrica, sino empieza a entrar en una serie de ramos donde obviamente son los más importantes, pero nos empieza a abrir la oportunidad de ser una empresa de energía y de otras cosas más. Y un aspecto muy importante de su fin, desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales, comerciales, en términos de sujeto, pero esta parte a lo mejor valdría la pena hasta subrayarla, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. Ya empieza o prácticamente se le da un giro de ese sector, de ese aspecto predominantemente social a un propósito empresarial con enfoque de negocios. Adelante, por favor. ¿Cómo vemos entonces lo que la ley nos identifica como sector eléctrico e industria eléctrica? Sector eléctrico ya lo ve como un todo, la proveeduría de insumos primarios inclusive, como lo puede ser precisamente el suministro de combustibles y todos los servicios que van a tener que ver con verificaciones, inspecciones, y ya no solamente hablando de verificaciones e inspecciones en términos aquí del objeto de esta reunión, sino inclusive también en materia de medición, de instrumentos de medición. Y todo esto aquí que está en cuadro punteado se refiere a las áreas estratégicas reservadas para el Estado mexicano. Aquí juega CFE un papel muy importante en la transmisión y distribución, transmisión que ahora en términos de la ley, como decía el licenciado Jesús Luis, le vamos a llamar transportista. Y también en términos de la ley a la comercializadora le vamos a llamar el suministrador. Entonces, en este papel es un área reservada para el Estado, así como la planeación del sistema eléctrico nacional, el control y la operación del mercado eléctrico mayorista, nada más que estos son aspectos que quedan en el SENACE, que como ustedes saben, se separa de la Comisión Federal de Electricidad. Ya el operador del mercado, el que va a estar con la responsabilidad de la operación tanto del mercado como del sistema, pues por cuestiones de conflictos de interés, no podría ser parte de Comisión Federal de Electricidad. Tiene que ser un área autónoma independiente, porque lo que va a buscar precisamente dentro de sus atribuciones va a ser la imparcialidad de los actores que estén en toda esta jugada. Entonces, CFE se queda con transmisión-distribución y estaría participando también, pero con la posibilidad también de la iniciativa privada con permisos que puedan tener de comercialización. Esos permisos los otorga la Comisión Reguladora de Energía a nivel de suministradores. Y estaría también la parte de generación, CFE participando con sus propias plantas, pero compitiendo en un contexto de mercado mayorista y de libre competencia con generadores privados. Estas son las áreas de oportunidad que se abren para el sector privado en términos de procesos que ahora se convierten en procesos desregulados y cuya supervivencia y subsistencia dependerá de sus niveles de eficiencia que vayan teniendo. También el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que el suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional. Y aquí entramos en el contexto de lo que es la comercialización, ahora también en algunas de sus variables denominadas suministro.
Adelante, por favor. Entender el tema del mercado eléctrico es un aspecto que no lo podemos explicar en una sola laminita, es un tema complejo. Pero acaso baste aquí la siguiente diapositiva para tratar de entender el papel de los actores en un mercado eléctrico. Vamos a tener en el plano de la generación plantas de CFE, Pemex como un actor muy importante generando, y generadores privados que se van a ir instalando. Ya tenemos muchos en las modalidades de productor independiente, autoabastecimiento, cogeneración, pero estarían viniendo otros, entiendo, ese es el espíritu precisamente de la ley, atraer inversiones, compitiendo en un contexto de libre competencia en un mercado eléctrico mayorista. ¿Qué se puede ver aquí? Que básicamente va a tener dos tipos, uno que va a ser el mercado spot, en una tabla de méritos con un precio marginal de referencia que va a estar existiendo en un mercado horario por cada nodo del país, y una subasta que en un momento dado se van a llevar a cabo, subastas para poder hacer contratos de cobertura de mediano y largo plazo. En estos mercados, los que van a estar participando, estos van a estar ofertando su capacidad de energía, y estos son los que van a estar comprando, son los actores compradores. Y aquí es donde les digo, el comercializador, y hago una pausa, ahorita ustedes están acostumbrados a tratar con una división y a tratar con zonas de distribución, las cuales en su estructura tienen dos procesos, la comercialización y la distribución. El mandato legal está precisamente en la separación y en la creación de dos empresas, distribución y comercial. A nivel regional va a haber su propia separación legal. Ya el gerente de distribución no va a ver el comercial. Será un proceso separado. Y lo interesante, porque hace ratito se comentaba algo que realmente sí se nos, a nivel nacional lo vemos, algunas diferencias de criterios que se establecen, sobre todo en términos de conexiones y suministros y factibilidades en media y alta tensión. Aquí el suministrador se convierte, de acuerdo a la ley, en el representante legal del cliente ante el distribuidor. Y como aquí va a haber competencia, el suministrador CFE va a tener que ponerse las pilas para ser un buen representante legal del cliente ante el distribuidor. Porque si bien aquí vemos que hay varios figuras de suministro, tenemos el suministro de servicio básico, que es el suministro básicamente de los chiquitos, de la menudencia, de los residenciales, de la mediana, pequeña industria, de todos aquellos que tengan menos de 1 megawatt de demanda contratada. Y eso menos de 1 megawatt porque en el primer año, 2015, se habla que clientes calificados serían 3 megawatts de demanda contratada, para el 2016 2 y posteriormente 1 y quizá adelante le empiecen a bajar. Entonces todos los demás se consideran usuarios de servicio básico. Nada más también la ley contempla una cosa dentro de sus transitorios. Si un cliente de mayor demanda, de 1 megawatt, 2 o 3, que ahorita esté contratado, parte de que es un servicio básico, él tiene la opción de decir, me cambio a ser cliente calificado o me quedo o permanezco como cliente de servicio básico. La ley le permite escoger. Los que ya entren a partir ahorita de la aplicación de la ley, ya no van a tener opciones. Si su demanda es arriba en este año va a ser arriba
de 3 megawatts, entonces va a ser cliente calificado por default. Pero si los que ya estaban tienen la opción de cambiar o de mantenerse. Sin embargo, alguien diría, bueno, el servicio básico se lo queda CFE y ahí no va a haber competencia porque las tarifas están reguladas, pero la sorpresa es que la ley no limita que haya actores privados también en el servicio básico. La diferencia es que las tarifas finales las regula la CRE, las establece la Comisión Reguladora de Energía. Y en un momento dado, la Secretaría de Hacienda puede intervenir y decir, no, yo requiero apoyar a determinados grupos sociales y dar una tarifa más baja que la misma Comisión Reguladora pudo haber determinado bajo sus propias metodologías. ¿Cómo funcionó hasta este momento el tema tarifario? Comisión Federal de Electricidad proponía tarifas, las negociaba con Hacienda. Hacienda veía que a lo mejor que el precio estaba muy alto, el costo, porque Comisión determinaba el costo, y entonces iba poniendo precios que hacían cierta diferencia entre el precio y el costo, y era lo que en un momento dado conocíamos como subsidio, esa diferencia entre el precio y el costo. Ese subsidio tradicionalmente lo absorbió Comisión Federal de Electricidad. Como empresa parte del Estado, ese déficit tarifario se fue absorbiendo y le fue pegando a Comisión en sus estados de resultados, porque si vendíamos más barato de lo que nos costaba la energía por una estrategia de carácter social del Estado, pues ese déficit que había se iba a los estados de resultados y fue despatrimonializando la empresa. La idea es que ahora los subsidios sean explícitos y estamos empezando a tener reuniones con gente de la Comisión Reguladora de Energía y con gente también de Hacienda, porque los subsidios ahora van a tener que ser explícitos y presupuestarse precisamente en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación, porque una empresa productiva, público-privada, no puede asumir en sus estados financieros el costo de un programa social, que fue lo que Comisión Federal tuvo que hacer durante muchos años. ¿Sí? Sí, bueno, son muchos aspectos, pero uno de ellos y muy fuerte fue estar cargando patrimonialmente los apoyos que el gobierno quiso dar a través de las tarifas. Eso también, sin dejar de reconocer algunas ineficiencias que también causaron esto y que se requiere, ahorita vamos a platicar sobre ese tema. Pero el suministro básico, les hago este paréntesis, porque nada impide actualmente que si una empresa privada quiere decir yo quiero comercializar energía eléctrica a los clientes también de servicio básico en baja tensión, lo pueda hacer. Y puede haber competencia y un cliente en un momento dado, en el futuro, ahorita todavía no hay los permisos, ¿verdad? Pero un cliente va a poder elegir entre un suministrador y otro. El distribuidor va a ser el mismo, es el dueño de la red, pero con el que se hace el contrato, ese sí va a poder ser un diferente. ¿Sí, ingeniero? Sí, por ejemplo, esto significa que como suministrador, ya sea básico o de último recurso, como sea, yo le voy a tener que comprar a distribución esa energía para poderla comercializar entre mis clientes. ¿Ese es el esquema? No precisamente. Aquí hay que separar. El distribuidor solamente es un transportista ahora. El suministrador va a ir a comprar la energía al mercado y el distribuidor solamente le va a pagar por su servicio de transporte. Igual que a transmisión como transportista. No van a ser intermediarios de gestión de energía. El que maneja la energía y el mercado, como operador de ambas cosas, operador de sistema y operador de mercado, es el SENACE. Ahí es donde se van a dar las operaciones financieras. Al distribuidor solamente le vamos a estar pagando su valor agregado del costo que tenga por distribuir esa energía. Entonces, las tarifas que va a establecer la CRE
y que va en un momento dado a validar Hacienda, van a ser tarifas máximas. Si un suministrador se pone ducho y puede bajar costos, puede inclusive ofrecer tarifas más bajas. Y además, como va a ser representante legal del cliente, en la manera en que un suministrador se ponga las pilas y sea un buen representante ante el cliente con el distribuidor en el servicio, la gente se puede empezar a ir con él. Yo el fin de año estuve en Houston y realmente ahí el mercado tejano es de los más abiertos que hay en materia de suministro. Tienes una gran cantidad de suministradores que a lo mejor los precios no son muy diferentes porque el mercado local pues se parece mucho, pero otros valores agregados que te dan diagnósticos energéticos, etcétera, van haciendo la manera de consultar tu recibo en internet y que puedas tener opciones adicionales y servicios de esta naturaleza se van convirtiendo en un tema muy importante. Además de que los distribuidores van a estar sujetos a condiciones generales para la prestación del servicio público, igual transmisión que emitirá la CRE. Esas condiciones pues establecerán ciertos estándares que el distribuidor estará obligado a cumplir. Por ejemplo, el hecho de que de estándares de continuidad. Se va la luz, tanto tiempo, fue arriba de ese estándar, la ley establece que el distribuidor deberá pagar el doble de la tarifa promedio de lo que le dejó de suministrar al cliente. ¿Y quién tiene que estar abusado de eso? Su representante, el suministrador. Entonces, el tema, por eso se hace una separación legal. La separación legal no nada más tiene un propósito meramente jurídico, sino tiene un propósito también de negocios y a veces hasta de intereses encontrados. Porque nos pone a veces de frente, en este contexto, al distribuidor con el suministrador. Pero también es un tema de subsistencia, porque en la medida en que haya más suministradores, pues yo voy a tener que ser un mejor actor con el cliente para que siga conmigo. Porque mis costos fijos, si no los puedo sacar, me pueden intervenir. Ahorita veremos un poco de ese tema, que es muy amplio. Entonces, el suministrador de servicios básicos es para los chiquitos, pero son los muchos, son 38 millones. Ahora, alguien puede decir, es que hay áreas donde pues está muy subsidiada o no pagan. Bueno, ahí la Secretaría de Hacienda tendrá que hacer explícito ese subsidio, si quiere seguir manteniendo un tema de carácter de estabilidad social, donde en algunas partes del país, obviamente se ha tenido que hacer, pues, si no se arma otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Así es. El subsidio también es un tema de carácter social y también es un tema de carácter cultural. Y siempre lo he dicho porque en algunas partes no pagan porque son pobres y además hay delincuencia y muchas cosas. Pero yo les puedo decir, en Michoacán la cartera vencida casi no existe y hay de todo, ¿eh? Entonces también es un tema de cultura regional. Tenemos también, este es el suministrador de servicio básico, se va por los 38 millones de clientes y pueden ser N suministradores y pueden ser, CFE va a ser el dominante al principio, pero nadie impide legalmente que se empiecen a instalar suministradores en diferentes partes del país y que el pastel se empiece a repartir. Está el suministrador de usuarios calificados, que ese es un suministrador que se va a ir ya más o menos como por 4,000 millones de clientes. Pero son los que se llevan la tajada grande del pastel en materia de energía y de lana. Entonces, aquí va a participar CFE y van a participar pues los que sean en un contexto de libre mercado. Aquí ya no vamos a tener que la tarifa regulada que fije la CRE, aquí serán las tarifas que cada quien esté ofreciendo a sus usuarios calificados a través de lo que obtenga en el mercado mayorista o a través de una serie de contratos de cobertura que en un momento dado se puedan tener. ¿Sí, ingeniero? ¿Sigue habiendo el cargo por demanda base, intermedia y consumo? Prácticamente aquí los esquemas tendrán que ver con un cargo por energía, un cargo por potencia
y por los cargos de los servicios conexos que van a cambiar los esquemas. La tarificación se va a mover y en los recibos va a quedar más explícito cuánto es por energía, cuánto es por potencia, cuánto es por el servicio de transporte, cuánto es por la distribución, y en un momento dado, como los... yo me acuerdo, veía un recibo en California, decía Competition Transition Cost, costos de la transición de la competencia que no alcanzaban para cubrir los costos totales de la energía eléctrica. Pero de alguna manera los recibos van a tener que quedar más explícitos y la forma de tarificar va a ser diferente. Pero va a incluir energía, potencia y servicios conexos que tendrán que ver con todos esos servicios que se tienen que comprar, que tienen que ver con la regulación tarifaria. ¿Sí? Sí. Gustavo Romero, de aquí de Cancún. Sí, usted. La pregunta es, por ahí viendo la nueva ley de la industria eléctrica, si lo entendí correctamente, conforme a lo que contrate uno, va a ser el cobro. Y si la demanda es menor, va a haber por ahí una penalización, ahora sí, porque no estoy consumiendo lo que manifesté. Esa es una pregunta, sí, o duda. La otra, en las tarifas, ¿van a fijar una vez más el factor de demanda o van a dar oportunidad que el usuario lo ponga de acuerdo a su disposición de ingeniería? ¿Por qué manifiesto esto? Porque el día de hoy hay una confusión nacional con el famoso 0.6%, 0.60% a contratar y con proyección, una serie de cuestiones. Y hay instalaciones que su factor de demanda es del 20, del 18, del 40 y obligan a que se contrate el 60 como mínimo. Fíjense que lo interesante ahora, sobre todo en el mercado mayorista, es que las reglas se abren y entonces, como va a haber varios suministradores, el cliente va a ponerse de acuerdo y va a poder escoger con quién le ofrece en ese esquema de posibilidades aquello que más le convenga. Ya todo ese tema de regulación aquí empieza a dejar de operar para empezar a ver quién me ofrece en las condiciones de continuidad también y de precio sobre todo. Así es. Por eso es que aquí el mercado es libre, aquí ya no hay regulación. Perdón, entonces quiero entender que si tengo 100 kilowatts, ya no me van a obligar a contratar el 60%, puedo contratar el 30% que puede ser mi demanda real. Sí, a menos que obviamente también aquí usted puede hacer un contrato de una demanda real, no lo ve, pero si se llega a demandar más, a lo mejor ya no tiene la obligación de darle ese pico en la demanda y se tenga que ir con el suministrador de último recurso, porque este suministrador va a estar también contratando aquí capacidad y energía. Entonces, si el cliente ahora le pide más, pero es más, a lo mejor en algún pico que ocurrió eventualmente y que no lo tenía considerado, pues ya no va a ser responsabilidad de él y a lo mejor va a tener que recurrirse al suministrador de último recurso, que es el suministrador de backup, el de respaldo. Ok, ya no tienes, yo sí tengo, nada más que la tarifa es más alta. Sí, sí. Yo quisiera opinar lo siguiente. Yo siento que podríamos evitar todos esos problemas que instaláramos medidores de kilowattorímetros, pero que sean en voltamperes. O sea que si tú tienes un bajo factor de potencia, pues te va a costar más caro. ¿Por qué? Porque son KVAs. Y así nos evitaríamos reglamentar que si controlas tu factor de potencia interno, si no, pues pagas lo que son los KVA, la potencia reactiva y la potencia activa, ¿verdad? Así es. Es una solución. Cambiando, en Europa creo que lo manejan así, en KVA. Se están en las disposiciones precisamente del servicio público de distribución, porque hay una parte que estaría cobrando distribución.
se están considerando estos temas y el SENACE también, dentro de lo que son las reglas del mercado, está considerando el cobro de todo lo que son los reactivos, inclusive. Entonces, en este tema, aquí tenemos todo lo que son los suministradores que le estarían vendiendo a los clientes calificados no participantes en el mercado. Pero también va a haber otros usuarios calificados que por su propia experiencia, a lo mejor sean empresas globales, internacionales, quizá las armadoras de coche que tienen experiencia, puedan recurrir directamente al mercado mayorista sin necesidad de un suministrador de usuarios calificados. Ahorita entiendo, las bases del mercado contemplan que estos tengan una demanda de más de 5 megawatts. Adelante, por favor. Y regresando, también habrá comercializadores que no precisamente serán suministradores, no precisamente estarán teniendo una relación directa de comercialización, de suministro al cliente, que podrían tener una figura como de brokers, comprando grandes bloques de energía y vendiéndolos en esta parte de los suministradores, importando y exportando, y no requieren ni siquiera mucho más que tener las garantías, ¿verdad? Sí. Manuel Castellanos, del CIME Quintana Roo. Una pregunta sencilla: ¿cómo queda el DAP en la cuestión tarifaria? El derecho de alumbrado público. Miren, el derecho de alumbrado público es un tema que prácticamente desde el punto de vista de la comercialización tuvimos que asumir. Siempre uno de los problemas a veces en la relación con el municipio está en la cobranza de lo que es el alumbrado público. Entonces, pues en los municipios, porque esto no es una cosa que se aplique a nivel nacional y en todas partes, de acuerdo al artículo 115 constitucional, responsabilidad del Estado y municipio es el alumbrado público. Entonces, CFE, buscando esquemas para que el municipio le pague, pues le ayuda a cobrar. Esto es en una situación cuando los propios municipios o estados establecen en su normatividad, en sus propias leyes locales, que esto puede ser así, y comisión queda con la facultad de ir cobrando ese derecho de alumbrado público, que es diferente. En algunas partes, en municipios es por una cuota fija, en otros es dependiendo la demanda, el consumo. Entonces, dependiendo de esto, se va de las reglas que se establezcan, comisión se presta para cobrar a cuenta del municipio, del estado, el alumbrado público, y cuando viene la factura, pues se cobra automáticamente, ¿verdad? Ha sido una estrategia más bien de cobranza que de una responsabilidad. De hecho, por eso es cuando en algunas partes se demandan que no quieren pagar el DAP, pues normalmente ganan, porque es una responsabilidad constitucional del Estado y municipio, y no tanto de la gente estarlo pagando. Esta es la realidad, pero ha sido más por estrategia de evitar una cartera vencida que ayudamos a cobrar. Porque después, luego el municipio ya no tiene lana de recursos presupuestales para poder pagar el alumbrado, y entonces ese DAP se convierte en un ingreso adicional. Entonces, eso va a depender cómo se ponga de acuerdo el municipio con los suministradores. Adelante. Entonces, bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle, porque tratando de explicar lo que es más o menos cómo va a ir aplicando lo que es el mercado. Vamos a tener muchos actores, generadores de CFE, generadores privados, contratos de cobertura, un mercado spot, una serie de comercializadores y usuarios que estarán, adelante,
que estarán teniendo una interacción y prácticamente todo controlado por el SENACE. Adelante. Adelante, adelante. Bien, ¿cuáles son los escenarios futuros desde el punto de vista estructural? Pues ya vimos, hay tres entidades ahora con superatribuciones y superfacultades, que son el SENACE, que recientemente se separa de CFE, la Secretaría de Energía, que prácticamente ahora sí de manera mucho más real que antes determina el rumbo estratégico del sector, y la Comisión Reguladora de Energía, que se convierte en un superactor regulando y como árbitro del sector eléctrico. Normalmente hemos visto que en el mundo ha habido éxitos y fracasos en los temas de mercado. Donde los fracasos han existido, han sido muy costosos. Tenemos el caso de California. España recientemente pues llevaba un déficit en su sector eléctrico de 40,000 millones de euros. Chile, a lo mejor ahí no tanto, me estoy viendo a los casos más extremos, ¿verdad? Que es el caso de California y el de España. En un caso faltó capacidad y en el otro sobró. Pero finalmente, en muchos de los temas, los libres mercados funcionan, pero en un contexto oligopólico siempre se requiere un regulador fuerte. Porque, oye, todos estamos conscientes, si queremos comprar un coche, una televisión, la diversidad es tan grande que el mercado nos ayuda. Pero a la hora de tener pocos actores en un mercado, pues se requiere de un regulador muy fuerte. Por eso es que el papel de la CRE se convierte en un tema muy importante. La CFE pues se transforma, ya no tiene una junta de gobierno, sino ahora lo que es un consejo de administración, una serie de comités y la separación legal de sus procesos, que históricamente habían sido verticalmente integrados, como lo habíamos visto. Tenemos una generación que además la ley nos habla de una separación horizontal, quiere decir que no va a haber solamente una empresa de generación, sino no sé cuántas, es facultad de la Secretaría de Energía establecer esos criterios de separación legal, no sé, y todavía no nos ha dicho cómo, pero la separación aquí se va a dar y es para que no haya un ente demasiado dominante compitiendo en los mercados, sino que sean muchos. Transmisión, pues eso sí, como una sola. Distribución, todavía no sabemos si nos van a dejar como una, con 16 divisiones, o nos van a dejar con 16 empresas, separadas horizontalmente. Eso es un criterio de la Secretaría de Energía, y de la CRE será la separación contable, funcional y operativa, pero de energía los criterios de separación legal. Entonces, ese es un... Y la comercialización también, no sabemos inclusive hasta qué punto, como son tres empresas que de origen se tienen que crear, la de servicio básico, la de servicio clientes calificados y la de último recurso, en algunos casos dos, seguramente la del básico será empresa productiva del Estado y subsidiaria, y filial seguramente será la de clientes calificados. Entonces, aquí empezamos a tener una serie todavía de cosas que tenemos que hacer, pero de definiciones pendientes de nuestras autoridades de sector. Adelante. ¿Qué va a pasar en generación? ¿Son de sector o de comisión? De autoridades de sector, porque la ley le da específicamente la facultad a CENER de establecer los criterios de separación legal. ¿Quién los va a aplicar? CFE, la separación, pero los criterios son de la Secretaría de Energía, y los criterios de separación contable, operativa y funcional son facultad de la CRE. En materia sobre todo de estos procesos. ¿Sí? Disculpe, ingeniero. Estoy viendo que
CFE tiene, por un lado, la obligación de ser una empresa productiva del Estado, pero también tiene la obligación de atender ciertos programas sociales, ¿no? Entonces, como que no se puede, o no sé cómo se podría combinar ambas situaciones sin perder de vista el que tiene que ser una empresa rentable. Y digo esto porque en el pasado hubo empresas del Estado dedicadas a ser productivas y a atender programas sociales, por ejemplo Conasupo, por ejemplo Fertimex, por ejemplo Sidermex. Quizás las condiciones gubernamentales en esa época eran diferentes porque eran gobiernos eminentemente sociales, ¿no? No sé ahora cómo podría ser el nuevo escenario para que Comisión Federal de Electricidad mantuviera esas dos posturas que en mi punto de vista parecieran ser contradictorias. Sí, parece ser incompatible esto. Y efectivamente, Comisión Federal de Electricidad, yo comentaba que a través de sus propias finanzas, el gobierno a través de las finanzas de CFE subsidió durante muchos años a los sectores sociales. Y también comentaba que empezamos a tener ya reuniones con la CRE y con Hacienda, CFE, ese trinomio, para ver precisamente cómo le vamos a hacer para que Hacienda nos dé la parte correspondiente a ese subsidio, que siempre lo cargamos nosotros, ese subsidio de aquello que el gobierno requiere asumir como una responsabilidad para los sectores más necesitados de la población, pero ya no a través de una empresa, sino a través ya de un recurso explícito programado en el presupuesto de egresos de la Federación. Ok, si a ti algo te cuesta 100 y lo vendes en 80, pues no te puedo quebrar, ahí te van los otros 20 para que salgas a mano. Claro, ahorita vamos a ver que tampoco es un cheque en blanco, todo tiene que tener unas reglas de eficiencia, que son también las cosas que establece la ley. Tampoco, ahora sí, te pago todo lo que cuestes, inclusive hasta tus ineficiencias. Y esos son temas de regulación que son muy importantes en el futuro de todo esto. Por eso es que sí es cierto que se tiene que seguir apoyando a la parte social, pero ya más dirigido desde el sector gobierno que desde el sector empresa productiva. De hecho, se crea, les comento, se crea dentro de la figura de la ley lo que es el Fondo Universal para el Servicio Eléctrico. Es que son demasiados temas, aquí podríamos estar a lo mejor una semana hablando sin parar. Este fondo se crea precisamente para la electrificación de poblaciones rurales o urbanas marginadas. Entonces, ahorita mucho de ello se hacía a través del ramo 33, comisión le entraba, pero eran prácticamente inversiones a fondo perdido y sabiendo, si tú electrificas la montaña de Guerrero, pues lo único que estás generando automáticamente, Guerrero, puedo decir cualquier otra parte del país en extrema marginación, lo único que estabas creando es una cartera vencida automáticamente, ya no menos pensar que vas a recuperar las inversiones, ni siquiera la energía subsidiada te la podían pagar. Y es muy claro de entender a veces, pues en lugares donde apenas les alcanza para comer, ¿verdad? ¿Cómo puede pensarse también que nos puedan pagar? Hay otras partes donde también es un problema de cultura de no pago, y eso hay que reconocerlo. Entonces, esto es algo que se crea ese fondo y también para garantizar el pago de la electricidad de esas zonas rurales y marginadas. Es un fondo que se crea precisamente para eso, y de las penalizaciones del mercado se va a estar fondeando. También de aportaciones que hagan a lo mejor particulares o a través de la Sedesol, etcétera, Hacienda, y también se estaría fondeando, pues básicamente eso, penalización y penalizaciones que se estén dando en un momento en el mercado.
Entonces, ¿qué pasa con generación? Va a participar en un mercado eléctrico mayorista. Ya les comenté que se hará una separación legal horizontal. O sea, no es una sola empresa de generación, sino se crearían N, lo que la Secretaría nos diga. Ese es otro tema también muy interesante, pero ese es un tema que toca a todos los actores. Porque ahorita que entre a comercialización, les platico, también va a haber contratos de cobertura con suministradores de servicio básico con plantas legadas de CFE. Fíjense que en el mercado, pues en el mercado va a haber una libre competencia, pero también va a haber, digamos, como una especie de ronda cero para CFE en el suministro básico, CFE o los próximos privados que pueda haber, donde muchas de las plantas de CFE más eficientes se les van a dejar para el servicio básico. ¿Por qué? Y esto es un tema también en un momento dado de conflictos de interés. Por eso separan al suministro básico del suministro calificado. Imagínense ustedes como comercializadores, cualquier hombre de negocios, ¿a quién le voy a vender la energía más barata? Pues a los que me la paguen mejor y más, ¿verdad? A los grandotes. Entonces, a los chiquitos, ¿qué les va a quedar? Pues la energía más cara. Entonces, ¿qué hacen pensando? Separo servicio básico de servicio calificado para que no haya un conflicto de interés, sino que el de servicio básico se vaya también a buscar la energía más barata para los que consumen menos. Pero además, el gobierno federal dice, ¿qué tal si se quedan con la energía más cara? Voy a tener que entrarle con más subsidio. Entonces establece que se hagan contratos de cobertura previos con las plantas que seguramente van a ser las más eficientes de comisión para que el servicio básico tenga de origen energía barata. Lo cual, a lo mejor, desde el punto de vista del negocio de generación, no es algo que les guste, pero el gobierno es una disposición que va a tender a hacer a través de la Secretaría para garantizar energía más barata y entrarle con menos parte al subsidio. También podrán realizar contratos de cobertura con usuarios calificados o comercializadores con contratación de swaps para evitar la variación de precios. Este es todo un tema de mercado. Adelante. En la parte de transmisión, este es un servicio regulado, al igual que distribución. Aquí no hay competencia. Este es un servicio regulado, sin embargo, se sujetará a condiciones generales de la prestación del servicio de transmisión emitidas por la CRE. Condiciones generales que establecerán temas ya los comentaba aquí el licenciado, de continuidad, calidad, seguridad, sustentabilidad. Estas condiciones generales estarán sujetas a eso y la CRE y deficiencia. Ahí es donde, aquí posteriormente viene el siguiente punto. Los ingresos estarán sujetos a tarifas reguladas que emita la CRE, basadas principalmente en costos eficientes. Las tarifas del transportista van a ser las nuevas tarifas de porteo y serán establecidas, así como para el distribuidor, en base a costos eficientes. Quiere decir que la CRE va a buscar no pagarle al transportista o al distribuidor todo lo que cueste. Fíjese, aquí va a venir la gran presión para el distribuidor y transportista. ¿Cuánto vale? A lo mejor el primer año se las vale, pero de ahí va a empezar a solicitar un proceso de eficiencia. Normalmente los reguladores en el mundo utilizan benchmarking, utilizan metodologías econométricas para determinar cuál es el más eficiente, y sobre el más eficiente empiezan a pedirle a los demás que empiecen a bajar sus costos. Así es. Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos muy claro con los distribuidores de gas. Los distribuidores de gas
platicando por ahí, porque uno se tiene ya que acercar a veces con los que ya les pasó para ver cómo les pasó, nos acercamos con los de Gas Natural Fenosa. Gas Natural Fenosa, pues son distribuidores, tienen sus ductos, y bueno, pues el primer año les dijo la CRE, ok, te pago todos tus costos, pero el más eficiente está 10% abajo de los costos que tú. Tienes 5 años para llegar a eso, y te voy a ir bajando la tarifa un 2% hasta que llegues al nivel del más eficiente. Normalmente así operan los reguladores para obligar a que a través de la tarifa no se estén cargando ineficiencias. El problema en distribución es más complejo y en transmisión, porque el 70-80% de los costos es personal. Entonces, vamos a tener que pensar para poder llegar a condiciones de eficiencia, y aquí es donde se abren las oportunidades para los particulares, en la tercerización. Si antes hablábamos que muchas cosas eran de reserva por el contrato colectivo, que no se podían hacer más que nosotros, pues si queremos realmente bajar los costos, vamos a tener que abrir el sector a cortes, conexiones, todo, ¿verdad?, a través de terceros. Y aquí es donde se abre una gran posibilidad para el sector privado. De otra manera, no encuentro la forma como podamos estar bajando, porque en el mosaico del país, por cuestiones de carácter histórico de muchos años, las divisiones son diferentes y tenemos zonas mucho más eficientes en el mismo contexto de CFE que otras. En unas tenemos unos aparatotes con estructuras organizacionales y eficiencias muy diferentes, y en otras más chiquitas. Y le estoy hablando de causas de hace más de 30 años, ¿verdad?, que se vinieron dando a través de gestiones a veces de sus propias culturas, sus propias culturas de sus liderazgos sindicales, que fueron haciendo diferentes estas condiciones en el país. Entonces, las divisiones o las áreas también de distribución más eficientes van a generar una presión importante sobre las más ineficientes, porque el regulador va a ir apretándole a las más ineficientes, porque no va a querer que todo el costo se les esté pagando. Esa es una de las cosas importantes que va a tener la CRE. Por eso es que los ingresos del transporte se van a dar, porque aquí hay otro problema. La ley establece, es como una espada de Damocles para el distribuidor. Esta espada de Damocles, así le llamo yo, creo que es el 54 de la ley, establece que si con la tarifa que te dé la CRE no cumples con la rentabilidad objetivo que te fija Hacienda, porque la Hacienda te va a fijar una rentabilidad sobre sus activos, como una empresa privada. Si no cumples con esa rentabilidad sobre tus activos, o lo que es peor, ni siquiera te da para cubrir tus costos y requieres transferencias fiscales, porque si tu tarifa no te da, tampoco el gobierno te va a decir, bueno, pues ya no puedes dar el servicio, la continuidad se tiene que garantizar. Pero si 2 años consecutivos sucede eso, la ley establece que le pueden dar las gracias al distribuidor y la Secretaría intervenir al distribuidor en una determinada área del país y darlo en contrato. No, es como una concesión, pero no le quieren llamar concesión, le dicen contrato de servicios, pero es para gestionar, invertir, operar, mantener, es para hacer todo en una determinada zona del país, dárselo a un grupo de particulares, un particular, y obviamente con las tarifas que les dé, a lo mejor el particular sí puede tomar decisiones más severas sobre cómo abatir costos. Entonces, esa es una condición muy complicada que para el 2018 va a tener distribución y transmisión en sus diferentes regiones del país. A lo mejor 2018 es un año electoral, a lo mejor no pase nada, pero para el 2019 a lo mejor sí. Sí, porque todo se mueve a veces, ¿no? Perdón, Gabriel Quiñones, de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué pasa con el personal, ahora que hablaba usted de los problemas sindicales en un caso de ese tipo? Yo creo, desde mi punto de vista, que se debe llegar a un equilibrio.
no sé qué vaya a pasar, están ahorita, son temas de futuro inmediato. Yo creo que se deben llegar a esquemas de adelgazamiento que a lo mejor no pueden ser en 2, 3 años, ¿verdad? Pero sí se deben plantear a la CRE esquemas de quizá de no cubrir plazas ya conforme se vaya jubilando la gente. Tiene que venir un esquema de adelgazamiento, de no crecimiento ya de personal, no adicionales, contratación de muchos, empezar a tercerizar. Es la única manera que yo veo, sobre todo en algunas regiones del país, de empezar a bajar costos. Y obviamente, lo que ahorita se está discutiendo ampliamente tanto en Pemex como en CFE, que es un costo muy alto en la composición financiera de la empresa, que es el pasivo laboral. Entonces, el pasivo laboral es una manera, pues responde a una manera ideal, como en algún tiempo se planteó que los trabajadores deberían jubilarse. Y entonces, pensiones vitalicias que para los tiempos de aquí a lo mejor son muy complicadas ya para soportarlas una empresa, tienen que cambiarse. Ya, ok. Es que me emocioné demasiado, pero le pasamos rápido. Eso es transmisión, distribución, pues más o menos, adelante. Distribución más o menos estaríamos con algo muy parecido, una separación horizontal que podría ser funcional y contable, se parece mucho a transmisión, también sería pues costos eficientes sus ingresos, y finalmente la comercialización que pues se separa. El riesgo del comercial, fíjense, es que no le pueda pagar al SENACE. Esa es su posibilidad de intervención que puede tener por parte de la Secretaría, porque nosotros estamos acostumbrados a facturar y a cobrar una energía que nos llegó como de la nada, ¿verdad? Nos llegó, la facturamos y después nos tardamos hasta más de 60 días en cobrarla. Ahora que, de acuerdo a las bases del mercado, los cobros van a ser, los pagos que tenemos que hacer van a ser, porque ahora tenemos que aprender a comprar en una semana o en 15 días, imagínense el gap, ese costo financiero nos va a empezar a doler. Y si el comercializador no puede o pierde la liquidez para poder ir a pagar al SENACE o la solvencia para conseguir préstamos, y pues prácticamente ahí tendría que entrar la Secretaría a intervenirlo y darle el permiso a un tercero. Entonces, esos son los riesgos. Creo que hay posibilidades de salir adelante. Comisión ha sido siempre enfrentado con éxito los riesgos que se le han presentado. Este riesgo, esta situación es inédita. Tenemos que estar muy conscientes de las cosas que vienen y bueno, pues esperemos, sobre todo apostemos a que sea por el bien del país. Ya las cosas están hechas, ¿verdad? Pues muchas gracias y perdón por extenderme. Muchas gracias, ingeniero. Realmente, como todo, pues siempre hace falta tiempo para estos temas tan candentes, y yo creo que nos quedamos cortos en la parte de tu presentación, ingeniero, en tu semblanza. Es increíble el tema que traes. Creo que eres de los pocos que domina bien el tema. Por ahí entendemos que también el ingeniero Rubén Flores, también, que en alguna ocasión nos ha acompañado, también lo domina, y fue extraordinaria tu presentación. Pues sin más, te vamos a hacer entrega de un merecido reconocimiento, ingeniero, que dice de la siguiente manera: la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de Instalación Eléctrica otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Gonzalo Palé Vargas por su asistencia a la Quinta Asamblea General, las unidades de verificación y los organismos de inspección como pilares de la seguridad en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica. Firma nuestro anfitrión, el ingeniero David Aranda Echeverría, vicepresidente de la región peninsular, el ingeniero Jorge Santoyo Jiménez, presidente nacional. Un aplauso, por favor.